¿qué tal? Si os interesa saber cuál es la explicación psicológica de por qué los seres humanos más tontos e ignorantes se creen que son los más listos del mundo, mientras que las personas más inteligentes y cultas siempre hablen con más prudencia y tengan y les asalten más dudas, porque realmente nadie lo sabe todo de todo y los seres humanos y a los seres humanos aún nos quedan muchísimas cosas por descubrir, os voy a hablar brevemente del efecto Dunning-Kruger, o como yo lo hubiera titulado, epistemología del cuñadismo. ¿Por qué las personas más tontas se creen las más listas? Y paradójicamente, las más listas, cultas e inteligentes tienen más dudas y se creen que les queda demasiado por saber, ¿no? Pues aquí está la explicación. La explicación es lo que os voy a hablar ahora del efecto Dunning-Kruger. Pero antes de que se hiciera el estudio Dunning-Kruger, pasó algo tan absolutamente demencial que estos dos psicólogos se dieron cuenta de que tenían que analizarlo con calma para encontrar una explicación psicológica y sociológica al porqué de que las personas, que los seres humanos más tontos e ignorantes se crean que lo saben todo y además hablen muchas veces de manera prepotente, altanera, incluso apabullante, y no admitan que nadie les lleve la contraria. Os voy a contar una cosa que pasó en 1995. En 1995, un hombre fue a robar un banco a cara descubierta, sin importarle que hubiera un montón de testigos presenciales, además que hubiera cámaras de vigilancia grabándole, ¿no? Este hombre robó no sé qué cantidad, se fue a su casa y al cabo de unos minutos la policía fue a su domicilio y lo detuvo. Y él se quedó absolutamente desconcertado porque estaba completamente seguro de que nadie le iba a descubrir. Y cuando los policías le preguntaron, oye, ¿por qué estás tan seguro de que nadie te va a descubrir o de que nadie te iba a descubrir? Él dijo que se había echado jugo de limón por la cara. Y los policías le preguntaron que qué tenía que ver eso. Y él dijo que había visto en un documental que el jugo de limón, o sea, el zumo de limón, funciona como tinta invisible en una hoja de papel. Entonces llegó a la conclusión infalible y al plan sin fisuras de echarse zumo de limón por la cara para no ser descubierto por nadie a la hora de ir, en este caso, a robar un banco, ¿no? Entonces, Dunning y Kruger, que eran dos psicólogos que se dieron cuenta de que escucharon esa noticia, dijeron, de esto merece la pena hacer un estudio psicológico. Y llegaron no solo a la conclusión, que esto lo podemos saber todos por experiencia, de que los seres humanos más tontos son los que más listos se creen, sino que hay, a la hora de mantener un debate sobre un tema, tres tipos de personas. Atención a lo que os voy a decir. Según estos psicólogos, normalmente los seres humanos más ignorantes y más tontos son los que más hablan. Los que siempre pase lo que pase con independencia de las circunstancias se creen que tienen la razón, y los que incluso se atreven a insultar y a faltar el respeto a personas infinitamente más cultas e inteligentes que ellas, como si son científicos de la NASA, ¿no? Entonces, imaginemos que hay un debate entre dos personas. Una es un terraplanista que no tiene estudios de ningún tipo y que simplemente oyó un dato que ya le hizo pensar que sabía más que nadie, como por ejemplo decir que él no ve la curvatura de la Tierra, o que no se ha demostrado a nivel científico la curvatura de la Tierra, y que cuando él mira al horizonte no ve que la Tierra se curve, sino que ve el horizonte liso, recto, las calles, las ciudades, y enfrente de él haya un geólogo, astrónomo, bueno, un científico reconocido a nivel mundial. Yo quiero pensar que un científico reconocido a nivel mundial no se iba a sentar a debatir seriamente con este sujeto, pero imaginemos que se sentaran a debatir. El hombre terraplanista, ignorante, que no se ha leído un libro en su vida, se sentiría súper motivado y daría sus opiniones, según el estudio Dunning-Kruger, según este sesgo psicológico, este sesgo cognitivo que te hace pensar, si no eres muy listo, que tienes razón en todo, que por haber adquirido un
gramo de conocimiento en un área, las personas tontas creen que tienen ya la razón absoluta. Por lo tanto, la persona tonta hablaría con total rotundidad, con total firmeza, incluso se atrevería a faltarle al respeto y a insultar y a llamar analfabeto al científico que tuviera delante. Y sin embargo, el científico, con todos los datos que le pudiera dar, precisamente por ser una persona seria, culta, inteligente, no perdería los nervios, hablaría con aplomo y con prudencia y daría todos los datos del mundo y más. ¿Y cuál es el problema en este tipo de situaciones? Hombre, lo de poner el ejemplo de la Tierra plana es un poco cutre por mi parte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un argumento bastante débil porque yo quiero pensar, bastante débil y bastante lamentable, porque yo quiero pensar que a estas alturas de la vida todos sabemos, o el 99,9% de la gente sabe que la Tierra es esférica, entre otras cosas porque hay satélites que han mostrado fotos de la Tierra desde el espacio, astronautas que han ido al espacio, una estación espacial internacional, y que a estas alturas de la vida, bueno, todo el mundo sabe ciertas cosas elementales sin necesidad de haber estudiado geología o astronomía o pues ciencia en general, ¿no? Especializarse en alguna rama de la ciencia, ¿no? Pero imaginaros que en vez de ser un debate tan elemental sobre si la Tierra es plana o no, habláramos de un debate en donde la mayoría de la gente no estuviera informada, ¿no? Pues la historia de tal país hace cientos de años, de, yo qué sé, egiptología, que bueno, sí hay mucha gente que sabe, pero la mayoría no somos expertos ni muchísimo menos, yo por lo menos, de, yo qué sé, de tal conflicto en X país del que mucha gente no estuviera muy enterada. ¿Qué pasaría? Que la persona más ignorante, que solo tiene un conocimiento muy superficial sobre ese tema y que es un ser humano tonto y necio, por haber leído de forma superficial una noticia que podría ser falsa, esa persona, por el hecho de ser tonta, tiene la convicción de que es inteligentísima, porque paradójicamente es así. Cuanto más ignorante es una persona, más lista se cree. Entonces hablaría con aplomo y con total convicción, aunque estuviera diciendo burradas. Sin embargo, la persona que tuviera enfrente, que fuera inteligentísima, brillante y tuviera todos los conocimientos del mundo sobre ese tema, pues hablaría de manera prudente, calmada, con dudas, porque ya te digo, cuando más inteligente es una persona y más sabia, más dudas le asaltan, y sin levantar la voz. Y esto daría lugar a un problema muy grande. El problema sería que la gente que no conoce bien ese tema se quedaría con la versión de la persona tonta, porque habla con ese aplomo y esa convicción con la que habla la gente necia, que cree que lo sabe todo cuando no sabe en realidad nada, mientras que la persona brillante e inteligentísima hablaría con las dudas con las que habla una persona a la que aún le quedan muchísimas cosas por saber, por muy listo, culto e inteligente que sea. Y lamentablemente esto hace que muchas veces las personas den más validez al punto de vista de un ser humano necio, tonto, terco, que no tiene ni idea de nada, que al de personas brillantes, inteligentísimas y con todo tipo de estudios a sus espaldas. Porque es más fácil pensar que aprender es algo rápido e inmediato y que tú te formas tu cultura simplemente por leer noticias superficiales y por lo que te resuma un cuñado de turno, que hacer el esfuerzo de formarte, de leer, de estudiar y de desarrollar el cerebro, porque eso requiere más tiempo, calma, hablar con otras personas, intercambiar opiniones, estudiar, y por lo tanto la gente que viera un debate entre una persona tonta, ignorante y terca y una persona inteligentísima y brillante, como ve que la primera está motivada porque cree que lo sabe todo, se va a pensar que tiene razón porque se dedica a apabullar a la otra, se dedica a hablar con una confianza que no tienen las personas especialmente inteligentes, que son las que más dudas tienen, y acabaría con la sensación de que ha ganado esa discusión, ya sea porque ha gritado más, porque se ha mostrado más firme o porque incluso se ha permitido el lujo de faltarle al respeto a la otra persona, mientras la persona prudente, por el hecho de ser prudente, inteligente y culta,
no se rebajaría al nivel de insultar, ni de gritar, ni levantar la voz. Y esto causa al público la falsa sensación de que el tonto, el necio y el ignorante tiene razón. Y esto es algo bastante lamentable, que a estas alturas se siga pensando que una persona que no es inteligente, no es culta, no ha estudiado absolutamente nada, esto no lo digo en plan elitista, hay gente que no ha ido a la universidad y es inteligentísima, no lo digo en plan elitista, pero en este caso de que un cuñado, por tener un gramo de conocimiento superficial y a lo mejor viciado sobre un tema, tiene más razón que un científico de la NASA, porque se expresa, pues como se expresan las personas ignorantes muchas veces, cuando creen que tienen razón, gritando, imponiendo sus opiniones y sin permitirse el lujo de dudar ni siquiera 5 segundos. ¿Y por qué esto es peligroso? Vuelvo a repetir, porque quien estuviera viendo este debate desde afuera y cuando se tratara de un tema que no conociera muy bien la gente, muchas personas se quedarían con la falsa sensación de que el tonto, el necio, es el que tiene la razón por hablar con más aplomo, gritando y con total convicción de que lo que dice es la realidad, mientras que el prudente, el inteligente y el brillante hablaría de forma calmada, sin levantar la voz y sin rebajarse al nivel del que en un momento dado a lo mejor le puede empezar a insultar, llamando analfabeto, como este señor que llama analfabetos a científicos de la NASA. Este señor terraplanista que está convencido 100%, cuando no tiene estudios, ni se ve que tiene inteligencia ni capacidad de ningún tipo, llama analfabetos a científicos de la NASA, mientras los científicos de la NASA obviamente no se van a rebajar a su nivel dialéctico, ni intelectual, ni de ningún tipo, ¿sabes? Y ya está. Esto es lo que es el principio de asimetría de la estupidez. Si tú eres una persona culta e inteligente, no puedes hablar con un ser necio, tonto o ignorante, porque probablemente cuando se vea acorralado por tus argumentos, en lugar de darte la razón, opción que nunca contemplarán, empezará a insultarte y a faltarte al respeto. Y como tú sabes que él solo entiende ese lenguaje, puedes acabar rebajándote a su nivel e insultándolo también. Y esto una persona culta e inteligente no se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque hay que saber elegir las batallas dialécticas. Si tú eres una persona inteligente y culta, no puedes discutir con cualquiera. Esto lo decía Sócrates. No puedes discutir con gente tonta, con gente ignorante, con gente necia, porque lo único que van a conseguir es que pierdas los nervios y te rebajes a su nivel, porque como no van a entender las cosas por mucho que se las pongas enfrente de los ojos, van a acabar insultándote y tú vas a acabar rebajándote a su nivel. Por eso no se puede discutir con gente tonta, con gente necia y con gente que precisamente por ser con seres, precisamente por ser tontos, necios e ignorantes, se creen que en cuanto tienen un gramo de conocimiento tienen razón en todo y se atreven a discutir hasta con Stephen Hawking si lo tuvieran delante sobre física, sin tener ellos el graduado escolar. Y para terminar, vuelvo a repetir que esto no lo digo en el sentido elitista, porque vuelvo a repetir, la inteligencia no tiene nada que ver con que hayas ido o no a la universidad. Y nada, simplemente este es el estudio Dunning-Kruger, que las personas que demuestra esto, que las personas más inteligentes son más prudentes y eligen sus batallas dialécticas, no se puede discutir con tontos, y el principio de simetría de la estupidez viene a decir que si tú discutes con una de estas personas, pues vas a acabar rebajándote a su nivel y por lo tanto no merece discutir, no merece la pena discutir con este tipo de personas. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado informativo y nos vemos en el próximo.